Amantísimo Señor, te damos gracias infinitas por esta mañana de Shabbat. Te pedimos que seas tú el que nos dirige a toda verdad y que podamos abrir nuestro corazón a esta palabra, Señor, que seas tú el que nos hable, el que nos redarguya, el que corrija, Padre, el que aliente en esta mañana, Señor. Por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Josué, recibe toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Shabbat Shalom para todos. Gracias al Padre que tenemos una mañana hermosa, presta para cumplir y para estudiar un poco con esta imagen que debería significar mucho para nosotros. Es una perspectiva de lo que es la Tierra Santa en cuanto a las promesas que hoy vamos a ratificar o hoy que el Padre nos va a ratificar a través de su Torah. Vamos a iniciar la parte número 2 de la porción 3, la Parashá Lech Lejá. Vamos a estudiar la parte intermedia. Como ya sabemos, dividimos todos los estudios en 3 partes para estudiarlo o para hacer el estudio de la Torah en 3 años. Vamos a estar estudiando todo el capítulo 14 y el capítulo 15 del libro de Bereshit o del libro de Génesis. Y vamos a ver aspectos interesantes. Recordar algunos de ellos que ya hemos visto en otros ciclos y otros que vamos a tener una revelación nueva dentro de todo este marco. Recordamos en la clase pasada, en la porción Lech Lejá, la primera parte, que la vimos hace un par de Shabbat, Abraham recibe un llamado en el capítulo 12 de dejar una tierra, su parentela y todo esto. Y al final de esa primera parte de esta porción, me estoy refiriendo al capítulo 13, al final del capítulo 13, Abraham recibe una promesa que está incluida o donde está incluida una herencia, una porción de tierra como la que vimos en la fotografía, y dice además algo tan importante como esto, en el capítulo 13 de Génesis, versículo 16, haré de ti o haré a tu descendencia como el polvo de la tierra, haré tu descendencia, si se puede contar el polvo de la tierra, tu descendencia podrá ser contada. De manera que estamos enfrente de una promesa de muy, pero muy grandes dimensiones, en la cual usted y yo estamos inmersos. Y hoy vamos a ver el desarrollo de esta parte del final del capítulo 13 y vamos a ver algunos aspectos muy curiosos, en el cual como que se interpone en el desarrollo histórico algo muy poco usual, pero que detrás de ello está escondida una gran revelación. Hoy entonces vamos a tener como parte introductoria, como es costumbre ya para nosotros, la lectura de alguna porción en los escritos apostólicos. Esta vez vamos a estar leyendo en Hebreos capítulo 7, libro de Hebreos capítulo 7, versículos del 1 al 17, para enmarcar un poco lo que vamos a estudiar esta mañana. Dice esta versión, que es la versión textual, Hebreos 7, 1 al 17, porque este Melquisedec, y aquí entonces abre y asoma, no por primera vez, la presentación de un personaje, Melquisedec. Dice, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Elohim Altísimo, el cual salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y lo bendijo, al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas. Eso que está entre paréntesis fue lo que vamos a narrar hoy y lo que está escrito en la porción que hoy vamos a estudiar en Bereshit. Es decir, estamos enfrente de una porción en Hebreos, esta vez en el capítulo 7, que hace referencia a una base, a un acontecer más que histórico allá en Génesis, la aparición de este personaje Melquisedec.
Y dice, primero se interpreta rey de justicia y luego rey de Salem, es decir, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principios ni de días ni fin de vida, sino hecho semejante al hijo de Adonai. Y ahí entonces hay una conexión bien interesante. Este Melquisedec, según Hebreos capítulo 7, versículo 3, dice, está hecho semejante al hijo de Adonai, y no solamente eso, dice, permanece sacerdote para siempre. Hay una perpetuidad de sacerdocio en la figura de Melquisedec. Por lo tanto, cuando nosotros leemos acá en Hebreos, debemos buscar mucho más allá de la lectura en ese tiempo, irnos hacia atrás. ¿Dónde? En la Torá, que nos va a dar el fundamento necesario para entender cuál es la trascendencia de esta imagen, de este personaje, de este hombre o de este título que va a trascender hasta nuestros días. Para usted y para mí va a ser muy importante conocer hoy día qué está detrás de Melquisedec. Y dice, considerad pues cuán grande era este. Consideremos entonces la grandeza de este Melquisedec. Y dice, a quien Abraham, patriarca, con todo el peso que había sido depositado en él, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y se le da el diezmo a una autoridad. Al dar el diezmo estamos reconociendo la autoridad de quien es el receptor de ese diezmo. Y dice en el verso 5 del capítulo 7, y en verdad los de los hijos de Leví que han recibido el sacerdocio, por mandato celestial también, tienen mandamiento de exigir diezmos al pueblo. Entonces aquí tenemos como una disyuntiva. Melquisedec recibe los diezmos y los levitas también reciben los diezmos. Melquisedec es asumado como un sacerdocio y los levitas también son sacerdotes. ¿Cómo vamos a entender esto? Y dice, ellos también reciben los diezmos, según la misma Torá, es decir, de sus hermanos, aunque ellos también sean descendientes de Abraham. Y ellos siendo descendientes de Abraham, reciben los diezmos. Pero Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, porque obviamente los levitas no estaban por todo eso. Pero el que no descendía de ellos recibió diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Este hombre quien recibió el diezmo o los diezmos, Melquisedec, bendice a quien tenía las promesas, es decir, bendice a Abraham. Y fuera de toda controversia, porque obviamente esto va a presentar una controversia, dice el mismo texto de Hebreos en el capítulo 7, el menor es bendecido por el mayor. Si tenemos que reconocer que Abraham es menor que Melquisedec, porque es el receptor de las bendiciones. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. En este sistema, los diezmos son recibidos por hombres mortales. Dice el verso 8, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, por medio de Abraham, diezmó también Leví, quien recibe los diezmos. Porque Leví no existía, pero por medio de Abraham, que estaba en sus genes, estaba en su sangre, él también es parte de esa acción. Y dice el verso 10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió a su encuentro. Es decir, Melquisedec estaba antes de Abraham y estaba antes, obviamente, de los levitas como sacerdotes. Hermanos y hermanas, estamos hablando o estamos enfrente de un sacerdocio mucho más alto que el mismo sacerdocio levítico, al cual usted y yo hemos sido llamados. Por tanto, si en verdad la perfección era por medio del sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la Torá, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Se pregunta el verso 11 del capítulo 7 de Hebreos.
Y dice, porque cambiando el sacerdocio necesariamente ocurre también un cambio de ley. Porque aquel acerca del cual se dicen estas cosas es de otra tribu. Aquel del cual vamos a hablar esta mañana no es de la tribu de Leví, sin embargo es un sacerdote. Porque aquel acerca del cual se dicen estas cosas, de todo el desarrollo que recibe el sacerdocio de Melquisedec, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar. Y no es de la tribu de Leví. Sin embargo, es un sacerdote. Porque es evidente que nuestro Señor surgió de Judá, no de Leví. Estamos enfrente entonces de un sacerdocio imperecedero, según el orden de Melquisedec. Estamos hablando de Josué el Mesías, que no nació de la tribu de Leví, sino de Judá. Una tribu sobre la cual nada habló Moisés acerca de sacerdotes. Y es aún más evidente. Si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual ha sido constituido no según la ley de un mandamiento carnal, como el sacerdocio levítico, sin desmeritarlo, sino según el poder de una vida inmortal, pues se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y hoy vamos a entender un poco más, y con ese entendimiento nos vamos a comprometer un poco más de quién es este personaje y cómo infiere en la vida de cada uno de ustedes y de cada uno de nosotros. Hoy los temas que vamos a estar estudiando están dentro de este esquema. Estamos hablando de una guerra entre reinados, de un personaje llamado Lot, de Melquisedec, por supuesto, como eje central, de las promesas versus dudas que recaen sobre la persona de Abraham, aún teniendo de primera mano todo el legado que el Padre mismo le había concedido, y finalmente de un pacto como corona del compromiso. En otras palabras, estamos hablando de una guerra entre reinados en el cual se detalla o se asoma una disputa familiar. Y así tenemos que verlo, y lo vamos a demostrar un poco a través de la genealogía que ya habíamos estudiado previamente. Estamos viendo a un personaje llamado Lot, sobrino de Abraham, en el cual, entre otras cosas, vamos a resaltar que él va a ser el resultado de una decisión equivocada, o que él va a sufrir el resultado de su propia decisión equivocada. Y vamos a ver un poquito más allá de lo que históricamente representa Lot en las Escrituras y cómo se ve, o cómo nos pudiéramos ver nosotros a través de Lot. Y qué oportunidades, así como tuvo Lot en esa ocasión, pudiéramos tener nosotros cuando también pudiéramos tomar decisiones equivocadas. En el eje central tenemos a Melquisedec, un personaje que tiene muchas incógnitas, muchas interrogantes, y que para muchos todavía no pudiera estar claro la condición de un personaje que aparece así como de la nada. Y así como aparece, valga la redundancia, pareciera también desaparecer. Tenemos las promesas en Abraham, pero esas promesas también vienen o traen en su corazón de alguna manera dudas. Y esas promesas versus dudas, vividas en el corazón del propio Abraham, también pudiéramos tener nosotros, tenerlas como nosotros como una condición de esta actualidad, en el cual tenemos la grandeza del Padre, que recibimos, entre otras cosas, cada Shabbat, pero que tenemos que lidiar allá afuera. Y que esa condición de allá afuera nos hace muchas veces dudar de las promesas que recibimos aquí adentro. Esa lucha
es hasta natural. Las vivió el propio Abraham, nuestro padre. Y por última parte, en el último aspecto de este esquema, vamos a estar hablando de un pacto, como un acuerdo de paz. Es decir, si comenzamos con una guerra, con una disputa familiar, esta guerra, esta disputa había que cerrarla. Se cierra a través de un pacto, un acuerdo de paz. Lo que sucede es que dentro de estos dos grandes paréntesis, donde se apertura con una guerra entre reinados y se cierra con un pacto de paz, hay estos tres elementos, o hay varios elementos, pero vamos a destacar estos tres, en el cual está la figura de Melquisedec. ¿Quién es el Melquisedec para nosotros hoy en día? ¿Y qué función va a estar cumpliendo este personaje hoy día? Por lo tanto, vamos a estar viendo, para entender lo que hay delante de ello como parte profética, de dónde sale. Porque como está en la figura, Melquisedec va a estar en la parte intermedia como una especie de bisagra que va a unir las dos caras. Una cara histórica que está detrás, que es donde está el fundamento, y otra que está delante de nosotros. Hoy, en estos dos capítulos, vamos a estar estudiando parte de ello. Entonces, es importante y confiamos, y de hecho el Señor confía en que cada uno de nosotros estemos leyendo las Escrituras para poder estar en un contexto general y poder entrar en Shabbat a describir, a detallar cada una de las porciones y entenderla un poco más. Comenzamos con esta disputa familiar. ¿Por qué es un pleito familiar? ¿Por qué es una batalla familiar? ¿Por qué hay una condición que enlaza a Abraham, que de hecho trae consigo un sobrino llamado Lot y que de alguna manera lo afecta en esta condición de disputa? Veamos. Nosotros habíamos detallado en este ciclo con mucho más rigurosidad todo lo que es la genealogía. En este caso de Noé hasta Abraham. Y habíamos descrito todos los descendientes del mismo Noé hasta Abraham. Y muchas veces, pareciera que tuviéramos el concepto equivocado de que cuando hablamos de un descendiente y que este descendiente tiene su generación, ya el que estuvo antes se fue, no estaba. Es decir, Noé estuvo, o de Noé dependieron Jafet, Can y Sem. Y pareciera que estuviéramos diciendo, cuando Jafet, Can y Sem aparecieron, ya Noé entonces dejó de ser. Y así sucesivamente. Ese mito lo vamos a derribar hoy, porque es preciso que podamos cortar con esos esquemas de tú vives y cuando tu descendiente nace, tú dejas de existir, ¿no? Esta persona sigue viviendo. Lo que pasa es que en las Escrituras a veces no aparece. El protagonismo o el rol del propósito de cada quien emerge y es como que estuviera ocultando la vida de los que la antecedieron, pero están vivos. Dice Génesis capítulo 10, para recordar un poco, verso 22, los hijos de Sem, en este caso estamos hablando de la ramificación familiar de uno de los hijos de Noé, Sem, de donde se origina el pueblo semítico, la lengua semítica. Los hijos de Sem fueron, y enumera, Elón, Asur, Arfaxad, Lut y Aram. Estos son los hijos de Sem. Hoy, dice el capítulo 14 de Génesis, en el capítulo 1 al 2, ahora bien, y con esto fue que aperturamos, Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Lazar, Kedarlomer, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tildal, rey de los Goyim, hicieron guerra a Berá, rey de Sodoma, a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Adma,
a Semeber, rey de Seborín, y al rey de Bela, la cual es Zoar. Y aquí entre los nombres de ciudades o poblados y los nombres del personaje nos enreda mucho la vida. Porque obviamente son muy extraños a lo que uno conoce. Pero en medio de toda esa confusión vamos a destacar una cosa, que este Kedorlaomer es el rey de Elán, que es descendiente propio de Noé, el cual Abraham venció en la guerra. Esto que está acá muestra que Abraham se enfrentó con un antepasado familiar de él y que lo venció. Por lo tanto, la guerra quedó entre familias. Y hoy no es diferente. Las pugnas que pudiéramos tener muchas veces, las más sangrientas, las más duras, las que más daño pudieran ocasionar, son guerras entre familias. De allí que debemos tener cuidado en qué cosas o qué elementos vamos a ver, particularmente en esta disputa familiar, para poder librar las batallas en las cuales podamos estar incluidos. Abraham venció a Kedorlaomer siendo descendiente de Elán, dentro de sus ancestros, sus antepasados. Estas disputas, estas guerras, no son nuevas. Estamos viendo, y están enfrente de nuestros ojos, una de ellas. Y sin embargo, si vamos un poquito más hacia atrás, incluso más adelante, podemos ver la presencia de estas disputas. Les pongo un ejemplo, Abel versus Caín, que fue la primera diferencia, la primera disputa. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de ello? Otra, Isaac versus Ismael. Otra, Jacob versus Esaú. Es decir, las escrituras están llenas de estas disputas entre familias. Y les digo la más reciente, la que usted y yo estamos enfrentando. Nuestra alma versus nuestro hombre interior. Y yo quisiera, con la ayuda de Hashem, obviamente, demostrar que el principio de todas estas guerras familiares se va a lo más recóndito o íntimo de nuestro ser. Y hoy las estamos librando. Pero para salir vencedores es necesario que tengamos un acuerdo de paz. Y ese acuerdo debe tomar elementos propios de la Torá. Debe tomar elementos que defienden esa condición de acuerdos de paz. Es decir, tenemos que buscar este eje que diga, ya basta, ya se terminó, ya se debe terminar. Y en esta condición de guerra entre familias, en el cual va a figurar acuerdos de paz y hombres, personajes que hicen esa bandera y que nosotros tengamos la posibilidad de arrebatarla y decir, yo soy, es mía, para poder salir vencedores. Hoy estamos enfrente de esa condición tan antigua como la mismísima creación, como lo vemos en las peleas entre Abel y Caín, entre Isaac e Ismael, entre Jacob y Esaú, y ahora entre nuestro Neshama y el Nefesh. Son los mismos principios de batalla que van a estar dentro de nuestros ojos. Hoy vamos a estar viendo entonces tres personajes o tres puntos en los cuales vamos a estar basando este estudio. Vamos a tener por un lado a Lot, por el otro lado a Abraham, y encima de estas circunstancias a un personaje que se llama Melquisedec. Todos ellos dentro de un entorno de confrontación. Todos ellos dentro de un entorno, si se quiere, de anarquía, de diferencias, de contraposición.
Y vamos a detallar cada una de las características generales de estos puntos, de estos tres elementos, para ver qué tanto nosotros podemos tomar esta mañana de Shabbat para hacer nuestra vida, para aplicarla a nuestra vida. En Lot, por ejemplo, tenemos un rescatado a pesar de. Lot es rescatado a pesar de su decisión, pudiéramos decir. Y aquí vamos a empezar a hacer un ejercicio de analogía. ¿Será que nos parecemos a Lot? ¿Será que nosotros somos beneficiarios de un gran rescate por algo que por algún error que se había cometido y que estamos cometiendo incluso, pudiéramos decir, todavía? Desde ese punto de vista hay mucha similitud entre Lot y cada uno de nosotros. Ponga atención. Pero también está Abraham, que es el receptor de un pacto, de un acuerdo de paz. Porque obviamente en todas esas circunstancias hay una confrontación. Y por encima de ellos hay una figura de Melquisedec que representa indudablemente, por lo que ya habíamos leído incluso en el Nuevo Testamento, indudablemente representa autoridad y representatividad. Tiene dos características importantes, que es rey y sacerdote, en el cual hay una autoridad suprema, pero también hay una intercesión entre esa autoridad y los que están debajo para ponerla frente al rey, al supremo eterno, nuestro Padre. Esto es lo que tenemos hoy y lo vamos a tratar en el tiempo que tenemos disponible de averiguar, de indagar, para tener herramientas básicas, repito, y actualizarlas y colocarlas en nuestro contexto, en nuestra rutina diaria. Para empezar, hay un problema de visiones diferentes. Y creo que la posición de Lot nos ayuda a ponernos en el contexto adecuado. Porque hemos dicho siempre en los estudios que nos han antecedido, principalmente en lo que es todo el ascenso pues en el camino de procurar ser mejores en la senda de los justos que hemos estado estudiando, vemos la condición de una visión material y una visión espiritual. Y allí también están colocadas una confrontación. Porque las dos están cohabitando, las dos están viviendo con nosotros. Porque usted es un ser de carne y hueso, tanto yo. Usted es una persona que tiene necesidades de comida, de alimentación, de vestido. Por lo tanto, tiene una conexión al mundo material que no la puede negar. Pero dentro de todo eso, tiene también un corazón, tiene un Neshama, que es la conexión que tiene a ese ser supremo que lo obliga a mandar, a comandar y a distribuir con atención, siendo buenos administradores, ese contexto material. ¿Qué tanto de equilibrio hay entre una cosa y la otra? Eso lo proporciona la visión que cada uno de nosotros podamos tener de eso. ¿A qué le damos prioridad? Veamos a Lot como ejemplo. En Génesis capítulo 13, 8, 10 al 11, dice, y dijo Abraham a Lot, dijo Abraham a su sobrino Lot, te ruego que no haya contienda. Es decir, estamos enfrente de un hombre, de Abraham, que levanta la bandera de la paz, por encima de todo. Un hombre cuya visión es ampliamente espiritual, que no le importa cuál es el costo que pudiera tener la condición de que no haya contienda.
Y yo quiero insistir mucho con eso. Abraham defiende esa posición y se lo hace ver a su familiar, a su sobrino, y le dice, te ruego que no haya contienda entre yo y tú, ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Por la condición de hermandad no debe haber contienda. Un hombre que estaba sumamente claro en la misión, en el propósito que tenía, y aún no había recibido la promesa. Se llamaba Abraham, no se llamaba Abraham. Por lo tanto, dice, y alzó Lot sus ojos, y aquí viene entonces este mundo espiritual enfrentado a este mundo material. Levanta los ojos, sus ojos naturales, Lot, ¿y qué vio? La espiritualidad de Abraham. ¿Qué vio? ¿Lo que estaba escondido detrás del mensaje de su tío? No. Dice que levantó los ojos y vio toda la llanura del Jordán, la cual toda ella era de regadío, preciosa tierra, invaluable tierra desde el punto de vista material. Y ¡puf! Ofuscó, sus ojos fueron encandilados, si se quiere, por toda esa visión. Como el huerto de Adonai es comparar las escrituras, lo que percibió Lot con sus ojos. Como la tierra de Egipto en dirección a Zoar antes que Adonai destruyera a Sodoma y Gomorra. Y Lot escogió esa tierra. Es decir, Lot decidió, a pesar de la condición que pudiera estar escondida detrás de la propuesta de Abraham sin poderla percibir, aplicó la lógica, dice Abraham me está diciendo que no quiere guerra y que escoja lo que yo quiera, yo la escojo. Pero esa decisión, esa escogencia estuvo fundamentada en lo que vieron sus ojos. Para sí toda la llanura del Jordán escogió para él, partió luego Lot hacia el oriente y se separaron el uno del otro. Tomaron distancia. La visión espiritual y la visión material se divorciaron en Abraham y en Lot. ¿Qué pasó luego? Dos citas, 14:12 de Génesis, obviamente, y 14:16. Acontecieron dos cosas que para nosotros, y para mí esta mañana es importante que rescatemos, que es, en primer lugar, 14:12 habla de los resultados directos de esta fatídica decisión. Y tomaron a Lot, lo llevaron preso, sobrino de Abraham, y sus bienes, y se fueron pues él habitaba en Sodoma. Pero inmediatamente, haciendo valer esa condición de que somos hermanos y que no quiero contienda, hubo un proceso de recuperación. Lot fue sujeto, a pesar de su metido de pata, a pesar de su falta de visión espiritual, fue objeto de un rescate. Dice Génesis 14:16, y recuperó todos los bienes y también a su pariente Lot y sus bienes, así como a las mujeres y al pueblo. Ese rescate no solamente tuvo su condición de bendición en la misma persona de Lot, sino a todo lo que lo rodeaba. Hermanos y hermanas, este es el génesis de nuestra vida. Esta es la batalla con la cual usted y yo nos estamos enfrentando cada día, en la cual tenemos una visión espiritual, una visión material y tenemos una escogencia, una decisión que tomar de cara a cada una de ellas. Obviamente, lo que está enfrente a nosotros pudiera verse a veces muy contundente, o muy hermoso, o muy feo, pero que al fin y al cabo nos puede incitar a tomar decisiones. Pero ¿qué hay detrás de todo ello? A pesar de esto, la misericordia de Adonai arropa y esta condición de que no haya contienda y que somos pertenecientes a un gran pueblo, nos arropa por su misericordia. Y aparece Abraham recuperando todo esto. Hoy vamos a ver parte de ello. Con este contexto,
que acabo de describir, en ese contexto que estoy hablando desde la introducción, aparece el personaje Melquisedec. Y he insistido mucho en esto para poder colocar en un piso histórico, si se quiere, este personaje y no dejarlo en el aire. Para poder decir, esto es de carne y hueso, esto es tangible. Esto no es un ser espiritual que tiene alas y que a veces aparece y que a veces no aparece. No. Es alguien que tiene una misión, que tiene un propósito definido y que cumple ese propósito definido, tanto en el aspecto histórico como en el aspecto profético. Aparece Melquisedec en el capítulo 14, verso 18, y dice, entonces Melquisedec, es decir, Melquisedec, descrito acá en este verso 18 como rey de Salem, sacó pan y vino, él era sacerdote del Elohim Altísimo. Es decir, Melquisedec aparece en un contexto de contienda, de guerra, en un contexto de diferencias marcadas entre familias. Para entender un poco esto, vamos a describir un poco, literalmente, esa palabra compuesta que encierra Melquisedec. De hecho, está compuesta por dos palabras, que es Malki y Sedec. Esta palabra Malki significa mi rey. Entonces estamos enfrente de alguien de autoridad. Eso es lo primero que tenemos que reconocer. Autoridad por lo que encierra literalmente su nombre y autoridad por el contexto, por cómo Abraham lo trata en cuanto a llevarle los diezmos, etc. Melqui significa mi rey y Sedec significa justicia. Viene de Sedacá. Justicia que está enmarcado dentro de una rectitud. Justicia. Esto nos hace preguntarnos si Melquisedec es un título o un nombre personal. Y vamos a dilucidar esta primera interrogante, que es una de las más sencillas. Melquisedec también se puede conseguir en algunas versiones como Melquisedec o Malquisedec, como está allí. En hebreo se escribe de esa manera y se traduce como mi rey es justo o mi rey es justicia. Es decir, la bandera, por ponerlo de alguna manera, el eslogan propio del propósito que tiene esta figura es la justicia, lo recto, delante de la presencia de Adonai. Eso es lo que está derivando esta descripción que estamos acá. Conociendo esto, también es importante saber que él está detallado, circunscrito dentro de un plano geográfico. Dice este verso 18, el capítulo 14 de Génesis, rey de Salem. Salem, descrito como Shalem, viene o está asociado a la palabra Shalom. Entonces tenemos dos conexiones importantísimas. Además de la justicia, de la rectitud, también está ligado a una condición de Shalom, de paz. Fíjate o fíjense lo complejo que pudiera ser, que no es nada complejo, lo que está detrás de este personaje. Y Salem es una referencia directa a la ciudad de Jerusalén, que se encuentra obviamente en la Torá. Dice Salmo 76.2, en Salem, el Salmo 76.2 dice, en Salem está su tabernáculo y en Sión su morada. Es decir, estamos en la presencia de un rey que tiene un espacio geográfico cuya capital, cuyo centro está nada más y nada menos en la misma ciudad santa.
aquella que está esperando nuestro gran rey. Pudiéramos entonces estar hablando o pudiéramos estar planteándonos la pregunta de qué o quién es Melquisedec. Para ello, hay dos textos bíblicos, ambos en el Tanakh, uno que se encuentra en Josué 10:13 y otro que se encuentra en 2 de Samuel 1:18, que hace mención a un misterioso libro que no está en el compendio bíblico que nosotros conocemos. Leo Josué capítulo 10, versículo 13. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Curiosamente también es un aspecto de guerra, ¿no? Y dice el verso 13 de este capítulo 10 de Josué, ¿no está escrito esto en el Sefer Hag-Shahar o Hag-Yazar? Sefer es un rollo, es un escrito, y Yazar recibe el nombre de ese escrito. No está escrito esto que está diciendo que la luna se detuvo, la gente se hubo vengado de sus enemigos, en esa escritura, en ese rollo llamado el rollo de Yazar. Y el sol se paró en medio de los cielos y no se presentó o no se apresuró a ponerse casi un día entero. La segunda lectura, que hace referencia a ese misterioso libro, está en 2 de Samuel capítulo 1:18. Y mandó que se enseñaran a los hijos de Judá el arco. Y aquí está escrito en el rollo del justo, que es lo que traduce el Sefer HaYazar. En castellano se llama el rollo del justo. ¿Dónde está este libro? Porque en la Torá no hay libros que tengan ese nombre. En todo el Tanakh no hay libro que tenga ese nombre. En los escritos apostólicos tampoco. Es decir, ese libro no está colocado dentro del código que nosotros conocemos. Sin embargo, las propias escrituras en Josué y en 2 de Samuel hace referencia a ese libro. Está en internet. El rollo del justo. Pero llamo mucho la atención porque ese rollo del justo aparece y estos dos textos en Josué y 2 de Samuel hacen referencia a él. Dentro de ese rollo del justo se toma una verdad que nos puede abrir la puerta a reconocer qué o quién es Melquisedec. Vamos a consultarlo, o aparte de ese rollo. Leemos entonces en ese libro del justo, Yazar, aparece también como Jaser, que es visto como una descripción paralela del libro de Génesis. Tiene 90 y tantos capítulos también. Curiosamente ese libro comienza con la frase, no es bueno que el hombre esté solo. No empieza con la creación. Y es bueno tenerlo como una referencia histórica porque allí hay muchas veces más detalles de lo que aparece en el propio texto de Bereshit. De hecho, como les dice, ya tiene 90 y tantos versículos, que tiene mucho más que el propio libro de Bereshit. En ese libro de Yazar o Jaser, capítulo 16, versículo 9 al 11, dice, y cuando él regresó de derribar a esos reyes, se está refiriendo a Abraham, dice, él y sus hombres pasaron por el valle de Sidim, donde los reyes habían hecho la guerra juntos, y Vera de Sedón y el resto de los hombres que estaban con él salieron de los pozos de cal donde habían caído. En las versiones aparecen pozos de asfalto, creo.
en algunas versiones de Torá no aparecen pozos de asfalto, sino aparecen pozos de arcilla. En el libro de Aser aparecen pozos de cal, donde habían caído. Y los que han leído, por lo menos leyeron antes de venir acá, la porción que nos toca, saben a qué me estoy refiriendo. Para encontrarse con Anrán y sus hombres. Y Adonisedec, que en este caso es Melquisedec, rey de Jerusalén. El libro de Aser no le dice rey de Salem, sino le dice rey de Jerusalén. Y aquí hay un tremendo paréntesis donde dice el nombre de ese rey era Sem. ¿Y quién es Sem? Un ancestro de Abraham. Por lo tanto, la figura mítica de Melquisedec se está desvirtuando y se está convirtiendo en alguien real, alguien que existió. Este Melquisedec, rey de Jerusalén, cuyo nombre es Sem, salió con sus hombres para encontrarse con Abraham y su gente con pan y vino, y ellos permanecieron juntos en el valle de Melech, o del rey. Es decir, hermanos, estamos enfrente de un título con un orden secuencial, cuyo peso recae o recayó temporalmente en tiempos de Abraham sobre un hombre llamado Sem. Pongamos que el libro de Yazar está equivocado. Sin embargo, está ofreciendo muchas, digamos, bases para decir que este hombre es Sem. Pero sigamos. Hebreos capítulo 5, versículo 6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según un orden, el orden de Melquisedec. Esto lo dice la versión textual. Dos cosas importantes. Primero, el sacerdocio está asociado, y lo conocemos por Torá, a los levitas. Ese es un primer punto que uno dice, oye, no puede ser. El sacerdocio, los levitas. Aquí rompe ese esquema. Y segundo, está asociado a un orden secuencial. Primero uno, después otro y después otro. El mismo versículo, Hebreos 5:6, pero en código real, está escrito de esta manera. Como también dice en otro lugar, es decir, cuando dice en otro lugar, dice en la Torá. Tú eres Cohen para siempre, según la palabra de Melquisedec. Entonces tenemos ese orden y tenemos la palabra en dos versiones diferentes. Pero esta palabra está referida al vocablo davar en hebreo. Y davar tiene dos significados en la misma escritura hebrea. Si se quiere, entonces, el código real está apegándose más a la original por la palabra davar y por lo que vamos a describir a continuación. Que no desmiente o que no está en contra de lo que es el orden que está escrito en la versión textual. Más bien lo soporta. Esta palabra davar, que significa, primero, tiene dos significados. Primero, es un asunto, cosa, plan o programa. Y segundo, está asociado a una palabra con un poder creativo. ¿Se acuerdan la creación de todo el universo? Hecha por el propio Hashem, la hizo a través de el davar, la pronunciación. A eso está asociado esa palabra creativa, con el poder creativo, que a su vez con esta condición de creación, a su vez es sinónimo de sabiduría, precisamente porque tiene el potencial
el potencial de diseñar, de crear, de construir, de edificar. Y crear no a lo loco sino según un plan o un programa establecido. Es decir, tanto una cosa como la otra, tanto el orden como la misma palabra dentro de este contexto hebreo, está hablando de un orden secuencial, en cualquiera de los dos contextos, uno más profundo y otro no. Busquemos más evidencias. En 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4 al 6, aparece una evidencia medio oculta, que se nos dificulta mucho por las mismas versiones que al ser traducidas o al ser mal traducidas se pierden mucha información. Esta 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4 al 6, dice en esta versión: porque si Adonai no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro, traduciéndolo hoyo profundo, los entregó en cadenas de oscuridad reservadas hasta el juicio. Y no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé, el octavo pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre el mundo de impíos. Vamos a dejarlo hasta allí. La palabra que conecta esta lectura que acabo de leer en 2 de Pedro 2, 4 al 5 es la palabra justicia. El que Noé considerado como pregonero de justicia. Y dice que fue el octavo. La mayoría de las veces, cuando se interpreta y se estudia esta escritura, lo que se dice es que Noé fue el octavo, porque ¿cuántos entraron en la barca? 8. Y se supone que él fue el octavo. Pero no es así. O sí es así, pero eso no es lo que dice esta escritura. Porque hay una ligera diferencia entre esta versión y la versión original, que dice de esta manera. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Vamos a ver si esto me ayuda. Dice Noé, el octavo pregonero de justicia. Y en la otra versión, en la versión que acabamos de leer, hay una coma. Esa coma no existe. Por lo tanto, estamos delante de un orden secuencial cuya bandera es pregonero de justicia y que a Noé le tocó el número 8. Es el octavo pregonero de justicia. No es el octavo pregonero de justicia, no, es el octavo pregonero de justicia. Es la posición número 8 que le tocó a Noé. A esta altura, la mayoría de ustedes y de nosotros dicen, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos viendo? Para conectar a Melquisedec con un orden de justicia. Si hasta ahora no hemos entendido, vamos a ver si con esta tabla, que es la tabla periódica. No, mi gente, no se asusten. No, lo vamos a entender. En esta tabla están escritos desde el 0 año hasta los primeros 2200 años de historia de la creación. Y están todos los personajes de una manera cronológica. ¿Cuándo aparecieron? ¿Cuánto duraron? En tiempo, está en el margen derecho de cada barra. ¿Cuánto duró su vida? Y en qué tiempo, en qué segmento de todos esos 2000 y tantos años vivieron acá en la tierra. Y aquí vamos a derribar muchos mitos en cuanto a que aparecen las figuras como si fueran en el aire, porque así las leemos, así las interpretamos, así de alguna manera nos las imaginamos. Pero la realidad es esta que está acá. Adán, Set, Enos, Cainán, y aquí vamos
hasta hacer una historia corta, hasta el 22, que es Jacob. Ahora nos conseguimos con un primer problema, porque en la escritura anterior habían dicho que Noé era el octavo, en orden, si se quiere. Pero aquí aparece como el número 10 en la secuencia. Por lo tanto, hay una aparente discordancia. Pero empecemos entonces a ver por qué razón estos hombres declarados con la bandera de justicia, pregoneros de justicia, reyes de justicia, aparecieron en un orden en el cual Noé figura con el número 8 que aparece con el número 10. ¿Quién fue el primero que recibió esta condición como pregonero de justicia? Adán. En otras palabras, Adán es considerado el primer Melquisedec, entre otras cosas porque no había más nadie. Adán. Cuando muere Adán, acá, muerto Adán, ¿quién lo sucede? Set, por ese poquitico de años. Muere Adán porque son vitalicios, como pregonero de justicia, y aparece Set. Cuando muere Set, aparece Enos. En ese pedacito de tiempo, Enos es el tercer en el orden. Muere Enos y sucede el título de Melquisedec o el abanderado de rey de justicia recae sobre Cainán, que es el cuarto. Luego del cuarto, al morir Cainán, aparece Mahalalel, visto como el quinto pregonero de justicia. Al morir Mahalalel aparece Jared. Pero aquí aparece el primer problema. ¿Cuál es el problema? Que el que iba a heredar el título, que es el número 7, muere antes que Jared. O sea, el que le tocaba por secuencia, por orden, Enoc, fue llevado, y eso lo podemos conseguir en Génesis 5 al 24, hasta la presencia del Padre, antes de que Jared muriera. Por lo tanto, el séptimo no recibe el orden de justicia, sino que lo recibe Matusalén, que es el octavo nacimiento, pero que hereda el orden número 7 de Enoc. El que le sigue a Matusalén es Lamec. Pero ¿qué pasa con Lamec? Murió antes que Matusalén. ¿Y quién le gana a Matusalén? Por lo tanto, Lamec nunca recibió el título de pregonero de justicia y le fue conferido directamente a Noé. A ver si pueden acertar quién es el que le tocaba en el orden. A Sem. En este momento histórico es cuando se desarrolla la guerra. Y Abraham estaba viviendo solapadamente parte de él. Es decir, Abraham estaba vivo cuando Sem todavía era pregonero de justicia. Incluso Abraham estaba vivo en 2 periodos de Melquisedec. Vio a Noé estando tan lejos y vio el propio Sem como herencia. En este segmento, en este fragmento, está la descripción de lo que hoy estamos viendo en la Torá. Este Sem es el pregonero de justicia número 9, heredado de Noé, número 8, por los propios escritos apostólicos que lo acabamos de leer. De allí entonces, una vez muerto Sem, Arfaxad no hereda, porque muere antes, Sala tampoco,
el próximo va a ser Eber. Y de allí en adelante, hasta Mashiach. Y de Mashiach, todos nosotros. Es decir, hermano, estamos en la presencia de Melquisedec, de un sacerdocio de mayor nivel. Es decir, la figura levítica no es más que una simbología, una figura que el Padre creó para poder dibujar el verdadero sacerdocio que está aquí. Para poder dibujar la condición sacerdotal, no levítica, de un hombre que de hecho no es de la tribu de Leví, es de la tribu de Judá. Y sin embargo tiene el sacerdocio y tiene el reinado. Tiene esos dos estatus. Entonces tenemos a Abraham viviendo en ese contexto. La primera vez que aparece la palabra sacerdote, que es uno de los atributos que se le da a este personaje, rey y sacerdote, que tiene dos funciones diferentes, porque el rey está atribuido o está relacionado con autoridad y el sacerdocio con una intercesión, con un ser representante de. Y ambas responsabilidades recaen en este título. Y esa palabra sacerdote en la Biblia, la primera vez que aparece es precisamente acá cuando aparece Melquisedec, en el 14:18. Y está relacionado con esa figura. Pero también aparece por primera vez, y fíjense una cosa bien que amerita un estudio un poco más profundo, ¿no? Cuando aparece Melquisedec, aparecen muchas primeras veces de cosas trascendentales. Porque no solamente aparece la figura del sacerdocio por primera vez, sino que aparece, por ejemplo, la designación del Todopoderoso como Elohim Altísimo. Es la primera vez que se le da esa descripción. Elohim Altísimo, una connotación de suprema autoridad. De suprema autoridad. Es la primera vez que aparece esto. Con la figura de Melquisedec también aparece la primera referencia directa al diezmo. Nunca antes había aparecido. Eso no quiere decir que no existía, pero por lo menos referencias bíblicas no habíamos tenido antes. Aparece con Melquisedec. Obviamente relacionada íntimamente con la representatividad, con la autoridad a quien se le otorgan los diezmos. Aparece por primera vez el versículo asociado a pan y a vino, que tampoco lo habíamos tenido. Y ese pan y vino es muy importante porque de allí se van a derivar un acontecimiento contundente que va a marcar el cierre en ese tiempo de ese pleito, pero también el cierre de todo este conflicto con la venida de Mashiach. Aparece en la primera bendición de un ser humano por un sacerdote, porque Melquisedec hizo bendición sobre Abraham. El primer verso donde se señala a Adonai como poseedor de los cielos y de la tierra, que está unido al Elohim Altísimo. Y también aparece por primera vez un conflicto, una guerra declarada, en este caso entre reyes. Esta guerra, uno la pudiera ver, dice, bueno, es insignificante, pero esto tiene un acontecer histórico que nos va a conectar también con lo que va a suceder en los tiempos de Mashiach. Melquisedec es mencionado en todas las escrituras solamente en tres contextos. Solamente en tres contextos aparece el nombre de Melquisedec. Aparece en Génesis 14, que es el que estamos hablando, el libro que estamos detallando hoy. 900 años después, aparece en los Salmos, en este caso en el 110, y casi en el mismo tiempo, 1000 años después, aparece en las Escrituras del conocido Nuevo Testamento o los escritos apostólicos, en Hebreos, en el capítulo 5, 6 y 7. Ahora, hermanos, fíjense estos tres
contextos bíblicos en los cuales aparece esta figura. Cuando uno lee la genealogía del Mashiach, que describe en este caso Mateo, capítulo 1, en el primer versículo, uno consigue la misma asociación de ideas. Y si vemos, cuando dice el libro de genealogía de Yehoshua, que obviamente su contexto está dentro de los escritos apostólicos y sus seguidores, aparece hijo de David, y entonces volviendo la flecha al revés, está David acá en el medio, e hijo de Abraham. Sí, la figura del Mashiach, descrita en su genealogía, describe el mismo orden al revés de la aparición de Melquisedec, que también descrita por la misma Biblia. Y eso no es coincidencia. Hay que terminar el pleito. Hay que hacer una concesión. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Elohim Altísimo. Esta figura, que yo lo había dicho en las láminas anteriores, representa mucho. Cuando nosotros vemos lo que significan cada uno de los sacrificios descritos en Levítico, vemos la figura de esto, y lo vimos detalladamente en otros ciclos. Es decir, estamos en la presencia de una ofrenda de paz, en la cual una de las características, si ustedes recuerdan, es que se reúne toda la familia. Nos reunimos todos y tomamos y degustamos, hacemos uso de una comida para ratificar la unión entre todos. Es decir, Melquisedec lo que está haciendo es una ofrenda de paz. Por lo tanto, este Melquisedec, conocido como rey y sacerdote, tiene esa misión, y no es otra que la que está en los mismos Salmos 110:4, donde dice: juró Adonai y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Porque hoy también hay un conflicto, y hoy necesitamos un Melquisedec, que no es Sem, que no es Eber, se llama Yehoshua HaMashiach. Y hoy es la oportunidad para ver y para valorar mucho más que antes esa condición que el Padre nos está dando como regalo. Tenemos conflictos, tenemos guerra, incluso no las de afuera, sino dentro de nosotros. Y es necesario que esa condición como ofrenda de paz sea vivida en nosotros bajo la bandera de Yehoshua HaMashiach, como el orden secuencial de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre según ese orden, el orden que se traía. El Salmo 48. Mira, cuando lo leemos otra vez con esta visión que acabamos de describir, le conseguimos un significado muchísimo más profundo. Dice el Salmo 48 completico, está escrito allí: grande es Adonai y digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Elohim. Comience a ver todas las... No vamos a tener tiempo de hacer todas las asociaciones, pero comience usted a detallar según lo poco que hemos descubierto en esta mañana. La grandeza del Padre, alabada en una ciudad de nuestro Elohim. Y empieza a hacer las conexiones con lo que habíamos hablado de Melquisedec. En su monte santo, espléndido, sublime, en el norte es el monte Sión, el gozo de toda tierra. La ciudad del gran rey. Estamos entonces en presencia de un rey. En sus bastiones Elohim es conocido como un refugio. Y fíjense lo que describe en este verso 48, capítulo 48 del Salmo, que está subrayado. Y es el mismo contexto histórico sustraído o dibujado en esta guerra familiar que está en el capítulo 14 de Génesis.
Los reyes conspiraron y embistieron, pero cuando la vieron, quedaron pasmados. El pánico los sobrecogió, huyeron aterrados, sobrecogidos de temblor como mujer de parto, arrojados como una paja llevada por el viento oriental. Lo que una vez oímos, ahora lo presenciamos en la ciudad de Adonai Sebaot, ciudad de nuestro Elohim. Hoy estamos escuchando un acontecimiento histórico y esto no ha pasado, pero va a ser un registro importante para que cuando lo conozcamos podamos decir lo que habíamos escuchado ahora en la tierra. Es decir, estamos en la concreción de esa promesa que se le hizo a Abraham y que a través del Melquisedec, Josué HaMashiach se va a concretar en el futuro cercano. Repito, Salmos 2, versículo 8, pídeme y te daré por herencia a las naciones como posesión tuya a los confines de la tierra. Y en Génesis 15:5 decía, y lo sacó fuera y le dijo, contempla ahora los cielos y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Nuestro Padre no miente. El Padre es un hombre fiel a sus promesas. Y ahí está un anuncio de la concreción de esa promesa maravillosa, con usted y yo dentro, si nosotros queremos, si nosotros decidimos por lo espiritual, si nosotros apartamos la condición material que nos puede alejar. Esa es la verdad, por encima de la realidad. Zacarías 6, 12 al 13, y hablarás de él diciendo, así ha hablado Adonai Sebaot, diciendo aquí, el varón cuyo nombre es el renuevo, brotará de sus raíces y edificará la casa de Adonai. ¿De cuál estamos hablando? ¿De qué renuevo estamos hablando? Ese que va a edificar, ese que va a brotar. Sí, edificará la casa de Adonai y tendrá la gloria y se sentará y reinará. Se sentará y va a reinar sobre su trono. Estamos hablando de un rey. Siendo sacerdote sobre su trono, estamos hablando de un rey que es sacerdote. Y habrá consejo de paz entre ambos. Y estamos hablando de un ejercicio de paz. Hermanos, ahí está la figura en Zacarías 6, 12 al 13 de ese Melquisedec anunciado en Bereshit, hoy en esta parashá. El ejercicio, la función, la autoridad, el poder, todo está contenido en alguien que es declarado en Zacarías como un renuevo que brotará de sus raíces y reedificará o edificará la casa de Adonai. Ese es nuestro Melquisedec. Hebreos 5, 1 al 5, porque todo Cohen Hagadol tomado de entre los hombres es afirmado en el cargo a favor de los hombres en lo referente a Elohim, para que represente o para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Y por cuanto él mismo está rodeado de debilidad, porque es una figura, porque es un hombre, porque tiene una condición alta de vulnerabilidad, puede ser paciente con los ignorantes y extraviados. Y es debido a esto que debe ofrecer sacrificios por sí mismo, tanto como por los del pueblo. Eso también lo vimos en las descripciones, en los estudios de todas las parashot. Y ninguno toma para sí tal honor, sino el que es llamado por Adonai como Aarón. Estamos hablando de un sacerdocio levítico. Pero el verso 5 de este capítulo 5 de Hebreos dice, así también Mashiach no se glorificó a sí mismo como autoproclamándose Cohen Hagadol. También igual lo designó nuestro Padre, sino que quien se glorificó fue el que le dijo, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado. Y sobre él recayó esa frase, tú vas a ser sacerdote según el orden de Melquisedec, para siempre. Es decir, estamos hablando de un sacerdocio de mayor nivel. Mire, hermanos,
Yo no sé si ustedes lo han notado, pero el Señor nos ha indicado que estamos en tiempos de subir el nivel. Estamos hablando de tiempos en el cual no podemos conformarnos con lo que ya hemos recibido. Y se lo digo porque, porque obviamente lo dicen las Escrituras, la demanda. Pero también porque por muchas fuentes acá en la congregación, nosotros hemos recibido ese ruego de parte del Padre, suban de nivel, no se queden estancados, no se queden conformes con lo que ya tienen. En muchos aspectos de lo que hemos visto como estudios, hay muchísimo más exigencia por parte del Padre. Tenemos miedo, sí. Tenemos temores, tenemos incertidumbre, sí. Es parte de nuestra naturaleza. Pero confiemos, hermanos. Y no confiemos en nuestras fuerzas. Confiemos en quien otorga las fuerzas para seguir adelante. Es un tiempo precioso el cual estamos viviendo y no podemos desperdiciar nada. Es el tiempo de apartar un poco esa visión material tipo Lot y ver qué hay detrás de ello. Sin temor vamos a ir adelante, hermanos. Esto es un sacerdocio que no desmerita para nada el sacerdocio levítico. Lo que pasa es que el sacerdocio levítico, por la tribu de Judá, por la tribu de Leví, dado por el mismo Padre, es una sombra de ejercicio para que la gente viera cómo se ejercía el sacerdocio. Pero estamos enfrente de un sacerdocio de mayor nivel, de mayor demanda. Si hay un sacerdocio, si hay un rey con mucho más nivel, los que estamos acá abajo, como parte de esa herencia, como parte de ese reinado, tenemos que también subir de nivel. En la reunión pasada que tuvimos, digamos, el liderazgo acá, yo que a veces esto es muy, a veces se nos hace muy cuesta arriba entender esas figuras, nosotros acá de este lado. Y yo decía que hay dos cosas para nosotros que se nos dificulta mucho entender el Padre en su máximo esplendor. Dos cosas, que es la paternidad y el reinado. Por un lado, lastimosamente tenemos en esta sociedad, más que todo latinoamericana y venezolana, que no escapamos a ella, una paternidad sumamente irresponsable, en el cual las estadísticas en muchos de los casos el padre no está, está para procrear el niño, pero después se va. Y aún estando presente en la casa, el padre no está. Eso desdibuja la figura del Padre Celestial a un niño que está creciendo. Primera dificultad, para poder entender esa condición. Y la segunda dificultad que tenemos es el principio o conocer el principio del reinado. Nosotros no somos una sociedad de reyes. Vaya a Europa y vaya a ver todas las sociedades donde hay reyes y cómo se respeta, se ve la figura del rey. Así sean unos corruptos, pero se respeta esa figura. Entonces, esas sociedades son levantadas con esa condición que nosotros lastimosamente la hemos perdido. Y eso se nos dificulta aún más, sin justificar cualquiera de las acciones que tengamos, ver en su esplendor lo que representa nuestro Padre. Todos estos estudios nos ayudan a derribar todas esas falsas posturas que tenemos y ver con sencillez incluso lo que debe representar nuestro Padre. En este caso con Melquisedec, un sacerdocio de mayor nivel. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 4 al 15. Por tanto, teniendo un gran Cohen Agadol que ha traspasado los cielos a Yehoshua, el hijo de Adonai, retengamos nuestra convicción de él. Y ahí es donde yo quiero hacer el hincapié.
Teniendo ese gran sumo sacerdote, nosotros tenemos que retener hoy más que nunca esa convicción sobre él, porque no tenemos un Cohen Hagadol que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue puesto a prueba en todas las áreas de la vida según nuestra semejanza, pero nunca transgredió la Torá. Ese es el sacerdocio que tenemos enfrente de nosotros. Lucas capítulo 12, versículo 51, y otras escrituras que vamos a ver ahora, nos presenta una pregunta que dice, si este Melquisedec que estaba en tiempos de Abraham, que es figura de lo que es nuestro Melquisedec, sacerdote eterno, en Yehoshua, izaron la bandera de la paz, ¿cómo es que en Lucas capítulo 12, 51 dice el propio Mashiach, ¿pensáis que vine a traer paz en la tierra? No, os digo, sino división. Pero este no es el sacerdote rey perpetuo que va a tomar la bandera de la paz, que va a hacer ese pacto de paz con nosotros. ¿Y cómo es que dice esto? Y hay otra escritura en Mateo capítulo 10, versículo 34. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. ¿Y sabe lo que pasa, hermano? Que esa división debe ser interpretada con poner cada cosa en su lugar, con dividir las cosas que no pertenecen al Eterno y las cosas que van con el Eterno, con hacer la santidad propiamente dicha. Porque el Padre lo que está apartando al final del tiempo es aquello que no es trigo, que no da fruto y de alguna manera está haciendo una división. Y esa división obviamente va a traer conflicto. Por eso es que cuando uno lee esto que está acá, uno pudiera medianamente entender, ya yo sé por qué aparece la figura de Melquisedec exactamente donde tenía que aparecer, en medio de un conflicto entre reyes. Porque era preciso que ese Melquisedec apareciera allí para entonces unir, definir quién es quién y hacer los acuerdos de paz. ¿Dónde conseguimos esto? Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Adonai es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Ese es el instrumento de ese gran rey, que es su misma palabra, la cual es necesario segmentar, dividir, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, hasta las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el pleito del cual hemos hablado en las primeras láminas, en el cual viene de Caín y Abel, y este es el pleito presentado entre el Nefesh y el Neshama, en el cual es necesario dividir y tomar las acciones pertinentes. Eso es lo que va a hacer el gran rey. A toda esta, hermanos, en términos de aplicabilidad, viendo todo esto, ya no nos sintamos tan lejanos. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro papel en todo este tiempo? Y no es difícil tener esto, porque tenemos dos figuras de las cuales hemos estado hablando hoy. Tenemos un Abraham cuya influencia de él fue hacia afuera. Yo he tenido la revelación y esa verdad contundente yo la llevo hacia afuera. Ese es el primer escenario. Pero respondiendo a la pregunta, ¿cuál es nuestro rol en todo esto? Tenemos esa segunda opción, Lot, en el cual las flechas no fueron hacia afuera, sino más bien ese sistema influyó sobre su decisión. ¿Quiénes somos nosotros desde este contexto? ¿Somos Abraham o somos Lot? Y aún siendo Lot, hermanos, tomando decisiones, porque todo el mundo dice yo soy Abraham y Baruch Hashem, pero tenemos que ser realistas. Muchas veces tomamos decisiones como Lot y nos dejamos llevar por la visión natural de nuestros ojos. Aquella cosa contundente que ofrece aparentemente un beneficio, una bendición.
y que por detrás lo que tiene son pies de barros. Y tomamos esa decisión como Lot. Y aún así la misericordia del Padre nos arropa. Así como recuperó a Lot por esa condición del mismo Abraham que no quería dificultades y siendo considerado su mismo hermano, fue y lo rescató. Baruch Hashem, porque no tenemos a Abraham, no tenemos a Moisés, tenemos a nuestro Mesías Yehoshua de nuestro lado. No desperdiciemos, hermano, esa condición que hoy el Padre nos está dando. No la desperdiciamos. Éxodo 19, 5 al 6 dice, ahora pues, si de veras escucháis mi voz, ¿y cuántos hemos escuchado la voz del Eterno? No solamente hoy en la mañana, sino a través de todos estos días que el Padre ha estado hablando, a través de ministraciones, cantos, etcétera, meditaciones profundas. Esta tarde vamos a dar la segunda parte de Ibodedut. Por favor, no se quede en su casa. Más bien, dígale a los que no están acá que tengan la posibilidad que vengan. Porque vamos a dar la herramienta. Y quizás esta es la segunda parte, me toca la responsabilidad de darla. Voy a tratar de terminarla para que tengamos la herramienta completa, que es esencial, una pieza importante. Es una enseñanza que se ha venido tardando, el Padre la ha venido atrasando, y uno mismo no sabía ni por qué. Porque hace tiempo teníamos en la mente darla, y cayó en este tiempo. Para poder escuchar su voz. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque en mí es toda la tierra. Y vosotros entonces seréis un reino de sacerdote, una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Ese es el llamado para nosotros. Esa es la condición. Y el Padre hoy nos está dando todas las herramientas, hermanos. Todas las herramientas para poder llegar a ese nivel superior. Génesis 15:1 dice, después de estas cosas fue la palabra de Adonai a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo mismo soy tu escudo y gran galardón. ¿Y habría temor en Abraham? Claro que sí. Había incertidumbre. Y él le dice dos cosas, no temas porque yo soy tu escudo y tu gran galardón. Este escudo de alguna manera significa una protección, porque el escudo lo que hace es proteger contra el enemigo. Y obviamente esa protección ya había sido evidenciada en ese enfrentamiento de recuperación de Lot. Ya el Padre se lo había dado a conocer a Abraham, y él obviamente había conocido, porque estaba allí siendo objeto de esa protección. Sin embargo, había un gran galardón que estaba por encima del motín que fue objeto con la guerra cuando se enfrentó a Kedorlaomer. Y él lo sabía, este gran galardón estaba en su descendencia, pero tenía una dificultad, porque no podía tener ni su esposa tampoco. Por lo tanto, eso dio lugar a dudas. Pero en Génesis 15:2, en el verso que le sigue, dice, y respondió Abraham, Señor Adonai, ¿qué me has de dar? Ese gran galardón, pues yo continúo sin descendencia, y el heredero de mi casa será ese Damasceno de Eliezer. E insistió Abraham, mira, no me has dado descendencia, y de seguro es un criado de mi casa quien me va a heredar. Y eso me muestra, o eso nos muestra, hermano, que en este camino de serle fiel al Shem vamos a conseguir dificultades, vamos a conseguir dudas, vamos a sentir de alguna manera evidencia protectora del Padre, pero dentro de todo ese camino no todas las cosas las vamos a ver de una vez, porque el mismo Abraham no las vio. Y recibió una promesa, pero en el plano natural él no veía nada. Y él obviamente la creía, pero ¿cómo te voy a recibir? ¿Cómo voy a tener descendencia? Y ese es el pacto. Este es el fundamento de lo que hoy estamos viviendo. Porque usted y yo somos descendientes de esas promesas que están allí.
No rompamos el cordón umbilical que nos une a ellos. Ya lo hicieron. Nos dijeron el Viejo Testamento está abolido, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy estamos volviendo a casa, estamos rescatando esa condición. Siempre el Padre ha tratado con su pueblo a través de pactos. Y cada uno de estos pactos no invalida el otro, sino lo mejora. Es como decía un predicador hace años. Ustedes saben las hojas esas transparentes, que yo no sé si existen todavía, que hacía uno los dibujos. Yo no sé si se llama papel cebolla. Ajá, entonces ese bloque. Usted hacía en un primer papel un dibujo. Ese es el primer pacto. Hacía en ese papel un segundo dibujo y lo ponía encima. El primer dibujo se veía ahí, pero el otro está por encima y mejora, sin eliminar el primero. Y hace el tercero y lo va colocando. Y cuando tiene el último, tiene una figura completa. Tiene el contexto completo de lo que significa esto. Tenemos Edén, pacto edémico, tenemos en Adán el pacto adámico, tenemos en Noé el pacto noédico, tenemos en Abraham el pacto abrahámico, obviamente tiene figuras, la circuncisión y todo esto, la arena del mar y todo esto, Moisés el pacto mosaico, David el pacto davídico, Mesías y Josué el nuevo pacto y el último el pacto de paz, que es el reino de nuestro Melquisedec, operando. Ese es el reino. Ese es el octavo, que es el número que apunta pues a un octavo milenio. De hecho, dice en Juan 14:27, paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. Ni se acobarde. Que seamos capaces de ver ese pacto de paz por encima de las condiciones del entorno, por encima de las realidades que nos daban. Y dice en Mateo 5:9 que son bendecidos los que procuran la paz. Si nosotros cada uno nos vamos a convertir en embajadores de paz, vamos a recibir bendición por parte del Eterno. Repito, si nosotros nos convertimos en procuradores de paz, vamos a recibir, porque lo dice la palabra, bendecidos los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Adonai. ¿Usted sabe lo que es eso? Que la titularidad, el derecho de ser hijos de nuestro Padre, está sujeto a la condición de procurar la paz. Entonces la paz para nosotros debe ser importante. De hecho, y ya estamos terminando con esto. Tan importante es la paz que pudiera ser visto como algo así, como un recipiente. Un recipiente que tiene muchas veces mucha inestabilidad, que hay que procurar mantener erguido, paradito. ¿Por qué? Porque este recipiente llamado paz es lo que va a contener las bendiciones o la bendición, a poner las bendiciones de nuestro Padre. Así lo podemos ver físicamente. ¿Por qué lo digo? Lo contrario de la paz es la ira, la confrontación. Debemos procurar la paz en la relación con nuestro Padre, porque de lo contrario, nuestra vida incluso puede ser acortada. Dice Salmos 90, 9 al 12, ciertamente todos nuestros días declinan a causa de ¿quién? De tu ira. Es decir,
a falta de la ausencia de una relación armoniosa de paz con nuestro Padre, es activada la ira y que dice, consumimos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestros años son 70 años y en lo robusto 80 años, pero todo su orgullo no es más que afán y vanidad, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y de tu indignación conforme al temor que se te debe? Enséñanos entonces al final como reflexión a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Convirtámonos, hermanos, en recipientes de paz para que veamos las promesas cumplidas en nuestra vida. Punto número 2. La paz tiene que ver con protección y lo hemos vivido. Construcción de muros. Dice Salmo 122, verso 6, rogad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, haya paz dentro de tus muros y tranquilidad en tus palacios. Cada uno de nosotros, hermanos, nosotros debemos ser esos abanderados, esos emisarios de paz, paz interna en nuestro corazón, paz en nuestro hogar, paz en el oficio que podamos hacer dentro y fuera de la Keilat, pero sobre todo paz con el Eterno, hermano. Que todo lo que se asome hagamos como Abraham, operando con muy aguda observancia, vigilancia, todo aquello que amenace esa condición de paz sea detectada y sea corregida, porque hay mucho en juego. Está nuestra herencia, está nuestra consideración de ser evaluados como hijos del Padre Celestial a través de la paz. Estamos viviendo, hermanos, la antesala de ese último pacto de paz. Por lo tanto, en este tiempo ya cercano a Yom Teruah, hagamos esa consideración profunda y analicemos, ver qué tanto nosotros somos esos emisarios, esos protagonistas, esos abanderados. Como dice las mismas escrituras, esos pregoneros de justicia, anunciando la venida del gran rey. Esa es la antesala que tenemos por delante. Ese pacto cuyo símbolo es ese que está allí, que es un 8 acostado, un pacto infinito, que es lo que cierra esta porción. El hecho de partir los animales como lo describimos o como está escrito al final en el capítulo 15, que se parten los animales y se colocan las mitades una enfrente de la otra, es una antigua manera de hacer un pacto. Las personas que hacían pactos caminaban juntos en las partes, dando una vuelta en señal de lo infinito, como un 8 acostado, como está allí, para así confirmar la perpetuidad del pacto. Eso lo conseguimos en Génesis 15, 9 al 10 y 17. Dice, él le respondió, traedme una novilla de 3 años. Fíjense cómo apunta esto a Mashiach. 3 años. Una cabra de 3 años. Un carnero de 3 años. Una tórtola y un pichón. Y tomó para él todos estos y los partió por la mitad y puso cada mitad frente a la otra. Y sucedió que cuando se puso al sol, sobrevino una densa oscuridad y apareció una fogata humeante. Y dentro de esa fogata humeante distinguía una antorcha de fuego que pasaba por entre ellos. Ese era el anuncio de algo grandioso, porque más tarde vamos a ver esa antorcha humeando que no se ha apagado y que nosotros nos vamos a permitir no apagarla. Que esa llama siempre resplandezca en nuestra vida. Como dice Isaías, y con esto cerramos, 62, 1 al 5, por amor de Sión, no guardaré silencio. Por amor de Jerusalén, no descansaré hasta que rompa la aurora de su justicia. Hasta que rompa el día en que ese Melquisedec, rey de justicia,
llegue y arda la antorcha de su salvación. Por eso es que este Yom Teruah debe estar vestido de esa expectativa. Entonces las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria. Así como lo vieron en ese momento con Abraham y con ese Melquisedec de turno con Sem, así la verán con muchísimo más esplendor. Todos los reyes verán su gloria. Y te será dado un nombre nuevo que la boca de Adonai pronunciará. Serás corona fulgida en la mano de Adonai y diadema real en la palma de tu Elohim. Nunca más serás llamada la desamparada, ni tu tierra la desolada, sino que serás llamada Hepzibah, con lo que vale mi cariño, será, y tu país Beulah, la desposada, porque el amor de Adonai estará contigo, y tu tierra tendrá marido, pues como el joven se desposa con su virgen, así tu arquitecto se desposará contigo, y como el novio se goza sobre la novia, así tu Elohim se regocijará en ti. Preciosa palabra esta, pero que indica compromiso. Hermanos, hoy entonces hemos visto lo que significa sacerdocio de Melquisedec en medio de una guerra, en medio de conflicto, y lo que significa esa antorcha de salvación para nuestros días. Vamos a elevar nuestro compromiso delante del Padre. Amén. Bien, para la próxima semana entonces tenemos el cierre del Lech Lejá, con los últimos capítulos, el 16 y el 17, para que tengamos la expectativa de estar leyendo esos dos capítulos completos y ver el final de esta parte para aperturar el otro. Baruch Hashem, vamos a ponernos en pie, por favor, y vamos a tener una corta oración para darle gracias al Señor por esta lección. Amado Padre, te damos infinitas gracias por este tiempo, gracias por darnos la revelación y que no se convierta, Padre, en simplemente conceptos, en palabras que de alguna manera puedan emocionarnos y puedan convertirse en solamente eso, Señor. Queremos que eso se traduzca en una acción verdadera, en un fundamento de transformación, en unas ganas, en una pasión, Padre. Que podamos tener, pues, esa capacidad dada por ti, Señor, de ser mejores hijos y de ganarnos ese derecho, Padre. Bendice nuestra congregación, Señor, como lo has hecho. Arropa a cada uno de nosotros, Padre. Que cada uno sepa y entienda el rol que le toca vivir, Señor. Y que podamos percibir mucho más allá del mundo material, del mundo real, la verdad que se esconde detrás. Danos esa sabiduría, ese discernimiento, Padre. Gracias por esta lección, por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Josué. Amén y amén. Shalom para todos.